Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un miércoles más de nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy damos inicio a nuestras sesiones del mes de marzo con el tema de oftalmología pediátrica. Nuestro ponente del día de hoy es también quien será coordinadora de todo el mes, así que agradezco profundamente que se haya tomado el tiempo y aceptado la invitación a estas sesiones. Ella es la doctora Andrea Rangel Padilla, quien nos dará el tema de patologías oftalmológicas que requieren derivación urgente. La doctora Andrea estudió medicina en la Universidad de Monterrey para después hacer la especialidad de oftalmología en el complejo hospitalario de Cáceres, en España. Posteriormente realizó su alta especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Tecnológico de Monterrey y posteriormente realizó una maestría en rehabilitación visual en la Universidad de Valladolid en España. Actualmente tiene su consulta privada aquí en TechSalud y pues sin más preámbulo, doctora Andrea, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Em, y el día de hoy elegimos platicar de estas patologías que seguramente las han visto a lo largo de su formación como pediatras y aunque no son muy frecuentes, es importante recordar que una derivación oportuna puede cambiar muchísimo el pronóstico de estas patologías. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un masculino de 3 meses de vida, obtenido por cesárea sin ningún antecedente personal patológico, heredofamiliar, de interés. Lo refiere su pediatra porque la mamá le había mandado fotos en las cuales se mostraba una opacidad corneal y al parecer era transitoria. El día que lo revisamos en la consulta, podemos evaluar que con ambos ojos logra fijar y seguir algunos objetos, y sin embargo su córnea se veía de un diámetro corneal aumentado de 11 milímetros, además de un edema corneal difuso que no nos permitía ver muchos detalles de la cámara anterior. Normalmente un recién nacido, su diámetro corneal está entre 9.5 a 10.5 como máximo, por lo cual esta no es la fotografía del paciente, pero sí era algo así similar, una opacidad así sutil, con unos diámetros corneales aumentados. Y la presión intraocular la encontramos en 42 en el ojo derecho y 35 milímetros de mercurio en el izquierdo. Tanto la refracción como el fondo de ojo no era valorable debido al edema corneal difuso que presentaba nuestro paciente. Ante un edema corneal o una opacidad de la córnea, como todo en medicina tenemos mnemotecnia y tenemos que pensar cuál de las siguientes pudiera ser, como esclerocórneas, roturas en Descemet, que generalmente se producen cuando los niños nacen por parto y se utilizan forceps, úlceras, que pues obviamente se acompañan de secreción ocular, etcétera, enfermedades metabólicas como la mucopolisacaridosis, la cistinosis, anomalía de Peters, en la cual la opacidad suele ser diferente y generalmente es unilateral, el edema corneal, que puede estar causado por enfermedades como el glaucoma congénito, y los dermoides, que son otro tipo de lesiones muy distintas. Entonces, aquí, sinceramente, un diámetro corneal aumentado con una presión alta, y un edema corneal, nuestro diagnóstico eh, principal es el glaucoma congénito primario, que también es conocido como glaucoma infantil. Es poco frecuente, pero seguramente lo van a ver a lo largo de su vida. Algún paciente suyo o de alguno de sus colegas cercanos se presenta en uno en cada 10.000 nacimientos. Sin tratamiento puede ocasionar la ceguera, alrededor del 15%. Suele ser bilateral en la mayoría de los casos y es más frecuente en hombres también. Y la importancia de este caso es que el 80% va a debutar en el primer año, muy pocos en el primer mes de vida. Eso significa que se fue desarrollando em, desde la embriogénesis y suelen ser casos más difíciles. En algunas ocasiones, antes de empezar con la opacidad corneal, lo primero que podemos ver es como un agrandamiento de las córneas y del ojo, como en esta fotografía que podemos ver como el ojo derecho se encuentra en mayor tamaño respecto al izquierdo.
La fisiopatología, si recordamos el humor acuoso, se producen los procesos ciliares de la uvea. Este humor acuoso es un ultrafiltrado de la sangre transparente que se encarga de dar soporte metabólico al segmento anterior del ojo. Va a pasar a través de la pupila a la cámara anterior y por ahí va a drenar por un sistema de drenaje donde está la malla trabecular, canal de Schlemm o el sistema uveoscleral, que es el alternativo. Pero el principal drenaje, el 80%, 85%, es a través de la malla trabecular. Entonces, en estos pacientes nacen generalmente con una malla trabecular muy estrecha, incluso uno de los principales investigadores, el Barkan, proponía que había una membrana no perforada, el cual impedía el drenaje normal del humor acuoso, ocasionando un aumento de la presión intraocular. ¿Y qué pasa cuando tenemos la presión intraocular elevada? Es que mecánicamente y a nivel vascular también se produce una isquemia del nervio óptico con el cual se van a ir perdiendo las fibras del nervio óptico, este, perdiendo el campo visual. ¿Cuál es la clínica de glaucoma primario congénito? En primer lugar, el edema corneal. Este es secundario al aumento gradual que puede ser progresivo o de forma brusca, que nos ocasionan estas estrías de Hab, estas líneas que nosotros vemos en la biomicroscopía o en el microscopio. Se deben a roturas en la membrana de Descemet, que si recordamos la membrana de Descemet de todas las capas de la córnea es la encargada de mantener la transparencia corneal. El aumento de la presión hace que la córnea se estire, se produzcan estas roturas y por lo tanto ya no pueda mantenerse este edema, esta transparencia corneal y por lo tanto se opaca. Y este mismo edema es el responsable de la triada de fotofobia, epífora y blefaroespasmo, característica del glaucoma congénito primario. Otra manifestación clínica es la megalocornia, que es y debido a que los tejidos oculares en los niños son muy elásticos y como está aumentando la presión intraocular, es decir, no hay un sistema de drenaje por el cual salgan, el tejido ocular se expande, las córneas crecen igual la longitud axial. Esto lo podemos ver hasta los 2, 3 años de vida y generan también un astigmatismo y miopía. Aquí tenemos los valores normales del diámetro corneal. Un recién nacido, lo que les comentaba, alrededor de 9,5 va a ser sospechoso arriba de 11,5 y al año de edad más o menos están entre 10 y 11,5 milímetros de diámetro corneal horizontal y es sospechoso de glaucoma arriba de 12,5 milímetros. También podemos tener buftalmos, es decir, no solamente la córnea es más grande, sino que también la longitud del ojo es mayor y tenemos equipos que nos permiten comparar la longitud de los ojos. Obviamente, en estos niños vamos a encontrar la presión intraocular más o menos alrededor entre 30 a 40, incluso hasta 50 milímetros de mercurio. Como promedio general en los recién nacidos y lactantes está alrededor de los 10, 12 milímetros, algunas veces un poquito por debajo según el tonómetro que se utilice. Y también a estos pacientes tenemos que medir el grosor de la córnea, por lo mismo que platicamos, como hay un edema corneal, normalmente la córnea mide 550 micras. En estos pacientes vamos a encontrar córneas más gruesas debido a que están edematosas. Evaluamos obviamente el segmento anterior como la cámara anterior. Podemos ver cómo en un paciente normal sin glaucoma primario congénito, las estructuras del ángulo sean mucho más claras, que son cuatro: la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón escleral y la raíz del iris. En cambio, en glaucoma congénito, como hay una normalidad de la formación del ángulo, las estructuras no pueden ser claramente identificadas. Cuando hacemos estudios de ultrasonido, se llama biomicroscopía ultrasónica, podemos ver incluso la membrana de Barkham que impide el drenaje del humor acuoso. A nivel de la fundoscopía, lo que normalmente debemos encontrar es un nervio óptico de color normal, que suele ser como naranja, con su copa o excavación central pequeñita. Debe ser alrededor de 0,2, 0,3 de porcentaje del nervio óptico. Sin embargo, cuando tenemos un daño por glaucoma, debido a la pérdida de la capa de fibras nerviosas, vamos a encontrar que esta copa o esta excavación está aumentada. Y en ocasiones, algo que solamente se ve en niños cuando se atienden tempranamente es que esta excavación, como en esta fotografía, puede revertir. Este es un caso de un paciente que fue operado de glaucoma con éxito y posteriormente su excavación regresó a un tamaño normal de 0,3.
Entonces, cualquier excavación mayor de 3 con presión intraocular elevada es muy sospechosa, igual que la simetría entre ambos ojos nos debe hacer sospechar. Medimos la longitud axial, es decir, estos ojos que van creciendo debido al aumento de la presión intraocular, tenemos que estar midiendo repetidamente cuántos milímetros mide ese globo ocular. Para que se den una idea, un niño recién nacido, su ojo tiene una longitud axial de 16 milímetros. En un paciente con glaucoma podemos encontrar longitudes axiales de hasta 23 milímetros, ¿ok? O más. Y más adelante, cuando sea posible, podemos hacer tomografía de coherencia óptica para medir precisamente la cantidad de fibras nerviosas. ¿Qué pasa con los niños que tienen glaucoma que no se atienden, no se, por lo que sea, por dificultad de llegar a la atención primaria? Pues la córnea va a seguir creciendo y se va a opacar, puede llegar a vascularizarse y puede llegar a ser de forma irreversible. Van a desarrollar estos ojos grandes que llamamos buftalmos y va a haber una pérdida de capa de fibras nerviosas con un daño del campo visual, también que puede llegar a ser irreversible. El tratamiento del glaucoma primario congénito suele ser quirúrgico, es decir, es una normalidad a nivel de la malla trabecular, el sistema de drenaje del humor acuoso. Entonces, cuando la córnea es transparencia, se puede realizar un procedimiento que se llama goniotomía, que consiste en quitar este tejido anormal, es decir, hacer unos cortes a nivel de la malla trabecular para que pueda filtrar el humor acuoso y controlar la presión intraocular. Cuando la córnea es opaca, como en el caso de nuestro paciente, tenemos la opción de hacer la trabeculotomía, que viene siendo lo mismo, es aumentar el espacio que hay a nivel de la malla trabecular, pero en este caso, en lugar de entrar por córnea clara, como la córnea está opaca, no nos va a permitir, entramos desde la esclera. Se introducen estos instrumentos que se llaman trabeculotomos y se abre 180 grados de la malla trabecular del ojo. Si no fuera suficiente, se puede ampliar a los siguientes 180 grados, es decir, hasta 300 grados del aumento de la permeabilidad de la malla trabecular. Más o menos un 80% de los pacientes van a tener con uno o dos procedimientos un buen control de la presión intraocular. Cuando no es posible, existen otras alternativas como la trabeculectomía, que viene siendo el procedimiento que se realiza principalmente en adultos. Se pueden colocar válvulas que aumenten el drenaje de este humor acuoso, o los procedimientos cicloablativos que también se suelen utilizar bastante en este tipo de glaucoma, que consiste en, mediante luz láser tipo diodo, se destruyen procesos ciliares para que disminuya la producción del humor acuoso. El tratamiento médico suele ser coadyuvante, es decir, no tenemos niños que se les controle la presión por un glaucoma primario congénito, que es la forma que estamos viendo, que se controlen solamente con medicamento, porque los medicamentos tienen menor tasa de éxito y mayores efectos secundarios. Generalmente recomendamos siempre que tapen el punto lagrimal para evitar absorción sistémica. Y básicamente por muchísimos años, la primera elección fueron los beta bloqueantes que disminuyen la producción de humor acuoso. Tenemos efectos secundarios que pueden causar distrés respiratorio, entonces cuidado con los pacientes broncópatas. También en años más recientes empezaron con el uso de análogos de prostaglandinas que suelen ser efectivos y tienen bajos efectos sistémicos. Los análogos de prostaglandinas funcionan aumentando el drenaje alternativo del humor acuoso a nivel de la uveoscleral. Cuando necesitamos combinaciones, una combinación que se utiliza mucho es beta bloqueante, inhibidor de la anhidrasa carbónica, que combinación dorsolamida timolol. Y bueno, los que sí tenemos como contraindicados, sobre todo en menores de 2 años, es los alfagonistas adrenérgicos porque pueden causar depresión respiratoria y somnolencia en pequeños. Y bueno, ¿qué pasó con nuestro paciente? Llegamos al diagnóstico, se programó una exploración bajo anestesia para poder completar estudios de paquimetría, longitud axial, ultrasonido. Se realizó trabeculotomía 180 grados en los dos ojos. Con esto pudimos controlar la presión del ojo izquierdo, pero no la del derecho, por lo cual requirió una segunda trabeculotomía de ese ojo derecho. 6 meses más tarde no se lograba conseguir la presión del ojo derecho, entonces realizó ciclodiodo de destrucción del ojo izquierdo, con lo cual al mes se logró controlar la presión, añadiendo tratamiento médico también,
pero persistía el edema corneal, es decir, este paciente empezó a desarrollar una exotropia, no podíamos refractarlo bien, digamos que está desarrollando una ambliopía principalmente en su ojo derecho. 24 meses más tarde, el paciente ya tiene un adecuado control de la presión intraocular con mejoría del edema corneal y así es como se ve a los 24 meses que se logró este control de la presión, una agudeza visual. Si recordamos, en niños utilizamos las cartillas de Teller, que son estas paletas con rayitas. Entre más delgadita sea la rayita que el paciente voltea a ver, es mejor la visión. Y las rayitas más delgaditas que tenemos son de 8 ciclos por centímetros, ¿ok? Entonces tiene una visión de 4.0 ciclos por centímetros en el ojo izquierdo y en el ojo derecho solamente es 0.5, es decir, ve mejor por el izquierdo que por el derecho. Tiene un diámetro corneal de 13.5, es decir, sigue teniendo unas megalocórneas, y seguramente así se quedará de por vida. En el ojo izquierdo de 13, pero ya podemos ver los detalles de la cámara anterior, del fondo de ojo y se pudo refractar. La presión intraocular actualmente estaba en 14,9 milímetros. Tiene una exotropia intermitente en su ojo derecho porque es un ojo que es más ambliope, porque tiene también, como es un ojo más largo, más grande, tiene un mayor astigmatismo en ese ojo, lo que llamamos anisometropía. Y afortunadamente en este paciente sus excavaciones, la cantidad, la copa del disco del nervio óptico está bastante conservada en punto 3. Y bueno, para finalizar este caso, yo quisiera que se queden con esta diapositiva. Ante un paciente que tenga un diámetro corneal aumentado, tenga o no tenga opacidad corneal, si ustedes notan que además hay blefarospasmo y fotofobia, hay que remitirlo porque pudiera tratarse de un glaucoma congénito. Hace como unos 2 años llegó un pacientito que tenía una simetría también en el diámetro corneal y en la longitud axial, tenía una miopía alta en el ojo de mayor tamaño respecto al otro ojo y al momento de estudiarlo se concluyó que fue algún glaucoma frustro, o sea, en algún momento tuvo glaucoma, probablemente no evolucionó tal a tener que llegar o sea, a tener que, digo, a llegar a presentar edema corneal, etcétera. Pero bueno, estos chiquitos, o sea, no es normal que los ojos tengan un diferente tamaño y sobre todo que también recordemos que la diferencia de tamaño entre un ojo y otro nos puede condicionar una anisometropía, una mayor graduación en un ojo respecto al otro, con lo cual una ambliopía y con lo cual se puede llegar a desarrollar también un estrabismo. Pasamos, si tienen preguntas sobre el glaucoma, las pueden ir escribiendo en el chat. Pasamos a caso 2, que esto lo podemos ver con bastante frecuencia. Un ojo rojo, crónico. Esa es una pacientita que llegó a la fundación, de 10 años, también sin antecedentes de importancias. Llegó porque tenía larga historia de orzuelos de repetición, enrojecimiento ocular. Y últimamente se había estado rascando mucho los ojos, acudió a otro centro donde la diagnosticaron de conjuntivitis alérgica y se inició tratamiento para el mismo. La madre refería que no había mejoría, por lo cual decidió llevarla ahí al CAM, a la fundación. Cuando llegó su agudeza visual mejor corregida era de 20/20. A nivel de los párpados encontramos alteraciones como telangiectasias, collaretes, disfunción de glándulas de meibomio. El ojo izquierdo estaba con una hiperemia importante, flicténulas, que son estas lesiones nodulares a nivel de la conjuntiva, e infiltrados numulares, así como nubecitas a nivel de la córnea cercanas al limbo. El resto de la exploración se encontraba sin alteraciones. Ante pacientes que presenten afectación, alteraciones a nivel de los párpados, de la conjuntiva y de la córnea, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con estas patologías. La primera es la blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica, que suele ser una enfermedad bilateral bastante frecuente, de la cual vamos a platicar un poquito más a detalle. Otra enfermedad es la rosácea, que también es una enfermedad inflamatoria crónica y que aquí es necesaria la afectación en la piel, que ustedes ya conocen súper bien como el eritema facial, rinofima, las telangiectasias. Recuerden que la rosácea en un 50% puede haber afectación ocular y que también esta afectación puede afectar párpados, conjuntiva y córnea. Otra patología que tenemos que descartar es la queratitis herpética. El virus de herpes simple nos puede dar en su primera infección
lesiones cutáneas en forma de ampollas, vesículas que posteriormente se van a hacer costras. Aquí la diferencia es que suelen ser unilaterales, nos disminuyen la sensibilidad corneal por afectación de la primera rama del trigémino y que cuando nos afecta conjuntiva y córnea nos dan lesiones muy características, unas úlceras en forma de dendritas, por lo cual esta paciente no tenía otros diagnósticos que tenemos que considerar, pues las conjuntivitis vernales, virales, etcétera, que también nos pueden dar estos ojos rojos, pero pues generalmente por la clínica la podemos descartar, ¿no? Las virales van acompañadas de procesos virales, de mucha secreción ocular, mucho edema de la conjuntiva de los párpados, suelen durar unas semanas. Y la vernal también tiene otro tipo de características. La afectación de la córnea suele ser más a nivel superior, etcétera. Entonces, vamos a hablar del diagnóstico de esta paciente. Es una blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica, que se define como una enfermedad inflamatoria de los párpados que se acompaña a alteraciones además de la conjuntiva y la córnea. Y sus manifestaciones clínicas son muy variables. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Se estima que tiene una prevalencia del 15% a nivel mundial. Es más frecuente en población asiática en Medio Oriente, aunque pudiera ser porque lo reportan más ellos. En México se ha estudiado muchísimo por uno de los oftalmólogos del equipo, el doctor Alejandro Rodríguez, y ha hecho diversos estudios en el cual se encontró que aquí la relación hombre-mujer es igual. En otros países se ha visto que es más en mujeres. Suele ser bilateral en la mayoría de los casos y la edad del diagnóstico suele ser, aquí en México, alrededor de los 9.3 años, mientras que en otros países es más temprana. Y esto es quizá debido a la falta de difusión entre la comunidad médica. ¿Por qué decidimos presentar este caso? Porque es una enfermedad poco conocida, en lo cual retrasa el diagnóstico. Cuando la afectación corneal, es severa, nos puede causar una ambliopía muy profunda. La fisiopatología principalmente sucede en individuos que tienen cierta susceptibilidad, como factores de riesgo de la poca higiene, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, que ocasionan una infestación de microbios a nivel de los párpados como Demodex, acnes y Staphylococcus aureus, los cuales pueden tener interacción a nivel de los párpados, causando alteraciones en la inmunidad celular, humoral y por distintas vías, producción de marcadores inflamatorios que van a generar un proceso crónico a nivel de los párpados, conjuntiva y córnea, como podemos ver en este esquema. Recientemente se hizo un consenso para definir esta enfermedad y para poderla definir tenemos que tener uno de los siguientes síntomas, como son chalaciones recurrentes, ojo rojo crónico, sensación de cuerpo extraño, la fotofobia, visión borrosa, más una manifestación a nivel de párpados, una manifestación a nivel de la conjuntiva y una manifestación a nivel de la córnea, como pueden ser todas estas chalaciones, orzuelos, disfunción de las glándulas de meibomio, hiperemia de la conjuntiva, formación de flicténulas, a nivel de la córnea, úlceras, infiltrados numulares como el que presentaba la paciente, cicatrización corneal, que nosotros llamamos con leucoma, la vascularización. Entonces, el encontrar las tres manifestaciones más uno de los síntomas ya nos hace el diagnóstico definitivo de blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica. En caso de solo tener afectación de párpados y conjuntiva, se maneja como caso sospechoso. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando nos llegan estos pacientes? Como oftalmólogos siempre evaluamos si hay presencia de orzuelos, chalaciones, edemas, eritemas, la descamación, la disfunción de las glándulas de meibomio, telangiectasias. A nivel de la conjuntiva podemos ver distintos grados de hiperemia, a veces hay reacciones papilares, foliculares. A nivel de la córnea, lo primero que llegamos a ver, si recordamos, a nivel del párpado están las glándulas de meibomio que producen la capa lipídica de la película lagrimal. Y esta suele estar, en estos pacientes suele haber meibomitis, inflamación de estas glándulas. Además, solemos tener cambios conjuntivales, es decir, puede haber disminución en la producción de la mucina por las células caliciformes que están en la conjuntiva, por este proceso inflamatorio crónico. Entonces, estos pacientes suelen cursar con queratitis puntada superficial, es decir, ojos seco,
el cual predispone a úlceras, infiltrados en la córnea, que en un intento por reparación van a crecer vasos desde la conjuntiva, que lo llamamos esta vascularización corneal panus, y que generan en ocasiones cicatrices, lo que llamamos leucomas. ¿Ok? Siempre les hacemos su refracción cicloplégica, necesitamos ver cómo está la gradación, ya que todos estos procesos a nivel de la córnea pueden ir causando astigmatismos, anisometropía, es decir, diferente graduación, dependiendo del ojo que esté más afectado, lo cual nos puede llegar a condicionar una ambliopía, que puede ser por anisometropía, por el error de refracción de un ojo respecto al otro, o una ambliopía por deprivación, porque ocasiona cicatrización corneal. Recuerden que si un ojo no ve, también luego puede ocasionarse estrabismo. En estos pacientes también es muy importante siempre tomar la presión intraocular, porque ahorita vamos a platicar del tratamiento, se requieren de uso de esteroides de forma prolongada y pues obviamente evaluar el fondo de ojo. Los pilares del tratamiento están enfocados en estos tres puntos: disminuir la carga de bacterias o de microorganismos a nivel del margen de los párpados, en mejorar la disfunción de las glándulas de meibomio que producen esta capa lípica de la película lagrimal, que ya sabemos que además de lubricar y hidratar, protege la superficie del ojo, y en reducir la respuesta local inmune. Es un tratamiento que debe incluir la higiene de los párpados. Aplicamos calor local durante 5 minutos y después deben de hacer un masaje sobre las glándulas presionando el borde de los párpados para exprimir esta grasita que se puede quedar acumulada. Después de eso tenemos que hacer una limpieza mecánica, ya sea con toallitas especiales o pueden ser espumas limpiadores. Lo más popular es la espuma del shampoo de bebé. Siempre se les explica a los papás que es una limpieza mecánica importante, no nada más así como que caiga el agüita sobre las pestañas, sino realmente como si trajeran un maquillaje, esto es a prueba de agua que tenemos que remover profundamente. Me gusta ponerles ejemplos de con lo que deben hacer el calor local. Puede ser este tipo de compresas que se pueden calentar en microondas para que mantengan este calor al menos 5 minutos. Y luego hay muchos videos tutoriales en YouTube de cómo hacer esta higiene de párpados, que es un pilar fundamental en el control de esta enfermedad. Como estos pacientes tienen ojos secos, siempre deben de llevar una lágrima artificial sin conservantes, que generalmente se deja de 4 veces al día. En ocasiones, si es un ojo seco más severo, podemos agregar gel lubricante que contengan dexpantenol. Otra de las tratamientos que damos son los suplementos de omega 3. Por mucho tiempo usamos aceite de linaza porque contiene un alto contenido de EPA y DHA, que lo que nos ayudan es a mejorar la calidad del meibum, que es la grasa que produce estas glándulas de meibomio, y también como antiinflamatorio porque disminuye la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Más o menos se deja alrededor de 6 meses y probablemente se puede reiniciar. Después pasamos al antibiótico tópico, cuya función es disminuir la carga de bacterias a nivel de la piel, pero además de disminuir la carga de bacterias, estos antibióticos, los macrólidos, tienen una función antiinflamatoria porque modulan la producción de citoquinas y disminuyen también la adhesión de los neutrófilos. Clásicamente utilizamos la eritromicina en ungüento 2 veces al día por una semana y después se pasa una vez al día por semanas a meses, dependiendo el caso. Actualmente en México tenemos escasez de eritromicina, el laboratorio ha tenido problemas, el laboratorio que lo produce ha tenido problemas y es difícil de conseguir. Pero tenemos la alternativa de la citromicina en solución oftálmica, la cual se coloca 2 veces al día durante 3 días y después diaria. También puede ser por alrededor de 6 meses, dependiendo del caso clínico. En casos en los que hay afectación corneal severa, tenemos que iniciar también con antibióticos vía oral. Utilizamos los mismos antibióticos, pero en vía oral, el eritromicina y la citromicina. Sabemos que la acitromicina tiene menores efectos secundarios a nivel gastrointestinal, es mejor tolerada, es más fácil la posología, sin embargo, implica un mayor costo. Entonces, bueno, eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta porque también los medicamentos oftalmológicos son bastante caros y esto puede hacer que haya una falta en la adherencia al tratamiento, que es fundamental para el control de esta patología. Las dosis aquí las tenemos, son dosis de 50 miligramos por kilo al día y después se va haciendo una reducción paulatina hasta dejar una dosis mínima
por varios meses. Y la citromicina también es a dosis de 5 miligramos kilo día y se deja alrededor de 4 a 6 semanas. La doxiciclina no solemos utilizarla en niños pequeños por sus efectos secundarios a nivel del esmalte dentario. En general no es así como nuestras primeras elecciones en esta patología por ser principalmente niños, pero bueno, está escrito que se puede utilizar en mayores de 12 años a estas dosis. Utilizamos los esteroides principalmente tópicos para el control de la inflamación corneal y la neovascularización y poder limitar estas cicatrizaciones. Muchas veces se van quedando como haze, unas opacidades muy sutiles y las manejamos con esteroides. Tenemos distintos tipos de esteroides a nivel ocular. Los preferidos para esta patología son los que se quedan básicamente en la superficie, como el loteprednol etabonato y el acetato de fluorometolona, porque son los que suelen aumentar, sus efectos secundarios son menores, casi no aumentan la presión intraocular ni forman catarata, a diferencia de la dexametasona o el acetato de prednisolona. Cuando no es posible controlar con esteroides y necesitamos ahorrar, o sea, porque tenemos ya un tratamiento prolongado, podemos utilizar la ciclosporina oftálmica. Más o menos la dosis es, o sea, iniciamos con este tratamiento cuando ya tenemos 3 meses con esteroides. Se utiliza cada 12 horas por 3 meses y está también la opción de añadir el tacrolimus al 0,03%. Sabemos que está aprobado para el uso de dermatitis atópica, pero en ocasiones, cuando no podemos controlar, también se puede añadir al tratamiento de esta patología. Casos muy difíciles, se puede añadir prednisona y azathioprina como inmunosupresión sistémica. Y bueno, no podemos olvidarnos que además de tratar de controlar la inflamación que está ocurriendo en el ojo, tenemos que estar refractando a nuestros pacientes para corregir el astigmatismo o la anisometropía y evitar de esta forma la ambliopía que puede ocasionar esta patología, ya sea con lentes de contacto blandos, rígidos, esclerales. En ocasiones tenemos que dejar tratamiento con parche para mejorar la visión del ojo más afectado. Y finalmente, la cirugía, para los chalaciones no resueltos, para casos severos en los cuales se perfora el ojo, o sea, puede haber un adelgazamiento corneal tan profundo que haya una perforación y que se tenga que poner algún injerto, o cuando hay cicatrización muy importante, alguna de las formas de trasplante de córnea, como el DAL, que es una queratoplastía lamelar anterior profunda, o la queratoplastia penetrante, que es toda la córnea, ¿no? La tradicional. Este esquema que está publicado recientemente por un grupo de oftalmólogos, del grupo del TEC, explica claramente el tratamiento que se debe hacer en esta patología, que consiste, el pilar del mantenimiento es la terapia, la lubricación y mejora la calidad del meibum, ¿ok? Mediante suplementos de omega, una dieta alta, rica en estos ácidos grasos esenciales. Después el tratamiento médico, los antibióticos tópicos y sistémicos, los esteroides y ahorradores de esteroides, como la ciclosporina y el tacrolimus. Las medidas quirúrgicas para casos ya súper severos y no olvidar la rehabilitación visual. ¿Y qué pasó con esta paciente que llegó a la fundación? Ella llegó en el año 2020, viendo 20/20, tenía su ojo rojo, chalación, infiltrados en la córnea, por lo cual se inicia el tratamiento con todos los escalones: lubricante, omega, esteroide, antibiótico y oral. Se pierde en el seguimiento al haber mejoría, que esto es muy clásico en esta patología, y vuelve a la fundación un año más tarde, en esta ocasión afectando el ojo derecho. Había bajado la visión, inicialmente tenía 20/20, ahora tenía 20/30. Encontrábamos nuevas lesiones en la córnea, con muchos más síntomas, aunque había presentado mejoría su ojito izquierdo. Se vuelve a perder y un año más tarde aparece con una nueva baja visual, ahora 20/60, por lo cual se añade tratamiento máximo con ahorradores de esteroides. Se vuelve a perder en el seguimiento y finalmente acude ya en una vascularización con leucomas muy severos que hacen que su visión disminuya hasta un 20/160. Desafortunadamente, estos casos son de muy difícil manejo cuando los padres no entienden la importancia del seguimiento y de cumplir el tratamiento.
Algunas veces empiezan solamente como sospecha de PBKC, es decir, ya con orzuelos de repetición, hiperemia de la conjuntiva y no propiamente que tengan la córnea, pero es súper importante educar a los padres porque el que no entiendan la importancia, el que no acudan al seguimiento porque el ritmo de vida que llevan o por evitarse los gastos de los medicamentos, lo ven mejor y los suspenden, pero realmente esta enfermedad nos puede llevar a desenlaces como la paciente, por lo cual es importante que ustedes como médicos de primer contacto conozcan esta patología porque es infradiagnosticada en nuestro medio y porque tiene un riesgo de ambliopía y discapacidad visual. Y que es importante que sepan que no se les haga raro, ay, ¿por qué tendrá el antibiótico tanto tiempo? ¿O por qué tienen que estarse lavando si ya se ve mejor? Pues bueno, es precisamente para lograr el control de esta enfermedad y que no terminen en un desenlace fatal. Si tienen dudas de este caso, de esta patología, las pueden ir escribiendo al chat. Vamos a pasar a el tercer caso del día de hoy, que se trata de una desviación ocular con ausencia de reflejo rojo. Se trata de una femenina de 3 meses de vida, otra vez obtenida por cesárea y también sin ningún antecedente de importancia, ni personal patológico, ni de heredo familiar. Y acude por presentar endotropia de su ojo derecho, así como lagrimeo y secreción de ese ojo. A la exploración encontramos que el ojo izquierdo llega a 0,5 ciclos por centímetros, pero al tapar el ojo izquierdo para evaluar la visión del ojo derecho, hay un rechazo total a la oclusión de ese ojito. El reflejo rojo en el ojo derecho es ausente. Además, encontramos que hay un menisco lagrimal aumentado, secreciones en el ojo y que a la presión del saco lagrimal hay un reflujo de material mucopurulento a nivel del saco lagrimal. En el segmento anterior evaluamos que el ojo derecho presenta una opacidad blanca posterior, mientras que el ojo izquierdo todo es normal. La presión intraocular está dentro de límites normales y presentaba una endotropia derecha, o sea, todo en el ojo derecho. Tanto la refracción como el fondo de ojo no fue valorable, por lo cual se solicitó un ultrasonido ocular para poder evaluar las estructuras internas de ese ojo. Entonces, como ya dijimos, para la leucocoria, esta opacidad, esta mancha blanquecina en el ojo, también tenemos nuestra mnemotecnia que se llama PREDICT, P de persistencia de la vasculatura fetal, que básicamente es la ausencia de regresión de un vaso que está en la embriogénesis, que va del nervio óptico al cristalino y que en ocasiones este remanente puede ocasionar una opacidad posterior a nivel del cristalino. Está la R retinoblastoma, E de endoftalmitis, que para una infección del globo ocular pues necesitamos un antecedente de un trauma importante, un trauma severo o una cirugía de displasia de retina y de enfermedades inflamatorias, que suele ser en otros grupos de edades, niñas con parsplanitis, uveitis intermedias, C de catarata y T de toxoplasmosis y toxocariasis. Y según el grupo de edad, la leucocoria, nuestra paciente tiene 3 meses, pues entra dentro del grupo de malformaciones congénitas como catarata, ROP, que no fue prematura, entonces por eso no la sospechamos, persistencia de la vasculatura fetal, que viene haciendo su primer diagnóstico diferencial, o coloboma, que es distinto. Al realizar el ultrasonido se comprobó que la retina estaba aplicada y que no había persistencia de vasos fetales, por lo cual el diagnóstico de este caso se trata de una catarata congénita más una obstrucción de la vía lagrimal. Y hablando de la catarata congénita, recordemos que se trata de cualquier opacidad del cristalino, que es una de las principales causas de ceguera tratable en niñas, más o menos 200.000 niños ciegos por una catarata. También generalmente es debido al retraso del diagnóstico y o del tratamiento. Hay una incidencia de 1 a 13,6 por cada 10.000 habitantes. Si evaluamos las causas de cataratas, las bilaterales, tanto las bilaterales como las unilaterales, en la mayoría de los casos son idiopáticas, pero en las bilaterales tenemos que hacer un estudio siempre. Estamos obligados a evaluar si son familiares, si hay alguna enfermedad metabólica, si hay alguna infección por Storch, algún síndrome craniofacial o anomalías cromosómicas como la trisomía 21. Las unilaterales suelen ser idiopáticas, se asocian más a anormalidades oculares, entonces en la exploración oftalmológica nosotros podemos determinar si es una persistencia de la vasculatura fetal, si es un lenticono posterior, que esto viene siendo como un chipotito que sale en la parte posterior del cristalino, que con el tiempo
puede opacarse y causar mayor catarata. Si hubo un trauma, uso de esteroides, radiación. Hay muchísimas formas, la catarata puede ocupar todo el cristalino, solamente la parte central, solamente la parte anterior, solamente la parte posterior o formas mixtas. Y tenemos algunas muy características como la de girasol, que es característica de Wilson, o la catarata en gota de aceite, que es también se me fue, de la, ahorita me acuerdo, disculpen. Bueno, tenemos que las cataratas polares anteriores, distintos ejemplos. Estas las vamos a ver como un puntito. De estas es frecuente encontrarlas, muchas veces son hereditarias. Pueden ser o bilaterales. Cuando son unilaterales nos pueden causar diferente graduación de un ojo respecto al otro, entonces hay que estar pendientes. Siempre las vamos vigilando anual para ver que no progresen, aunque rara vez van a ser progresivas que tengan que ser quirúrgicas. Las polares posteriores, es decir, son puntitos centrales y están más en la parte posterior. Muchas veces son debidas a persistencia de vasos, como la túnica vasculosa lentis o lenticono o lentiglobo, que son estos chipotitos, estos abombamientos de la cápsula posterior del cristalino. Si llegan a progresar, estas generalmente de pequeños no dan problemas. Con el crecimiento si pudieran hacerse mayor esta opacidad y entonces tener que hacer cirugía. Tenemos otras como las suturales, que tienen estas formas de X e Y, las coronarias, que muchas veces no afectan tanto la visión, simplemente tenemos que vigilar si el niño tiene un buen comportamiento visual o nos puede contestar ya figuras. Nosotros podemos ver que hay un buen reflejo rojo, que podemos ver el fondo de ojo, pues no precisamente van a afectar la visión y simplemente se siguen. Así también como estas cerúleas que están, a mí me gustan mucho estas, son puntitos azules, no suelen afectar la visión. Las nucleares, que de estas vemos mucho congénitas, sí se afectan los 3 milímetros centrales, nos van a causar una baja visión. Aquí tenemos el ojo dilatado, pero realmente si viéramos un ojo sin dilatar, veríamos que está abarcando toda la pupila, por lo cual no hay una buena visión. Entonces, siempre antes de dilatar, evaluamos reflejo rojo para darnos una idea qué tanto está afectando. Tenemos lamelares o sonulares. Tenemos las subcapsulares posteriores, que la parte posterior del cristalino está totalmente opaco. Entonces, estas son, rara vez son congénitas, más bien son secundarias a traumas, a uso de esteroides o radiación. Suelen afectar la visión también. Y las membranosas, que estas son como calcificadas, son más difíciles de remover. Las vemos mucho tras infecciones congénitas como por rubiola. Estas sí ocupan todo el cristalino y afectan significativamente la visión. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la catarata? Pues la leucocoria, un reflejo rojo ausente. Si es unilateral y ya pasó un tiempo suficiente, van a presentar estrabismo, como en este caso. Porque recuerden que un ojo que está privado de la luz, no va a desarrollarse adecuadamente y un ojo que no ve bien tiene esta tendencia a desviarse. En cambio, en las bilaterales vamos a ver la presencia de nistagmo, ¿ok? Si se presenta tanto el estrabismo o el nistagmo, ya sabemos que hay un peor pronóstico visual. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Pues actualmente mediante el tamiz visual neonatal. Recuerden que en el primer mes de vida todos los pacientes deben de recibir un tamiz visual precisamente para detectar estas patologías. Pero recuerden que si salió bien el tamiz en cada control del niño sano, debemos de continuar haciendo reflejo rojo porque hay cataratas que no son visualmente significativas al nacer y sí lo son meses más tarde. Entonces, siempre, siempre, siempre recuerden hacer reflejo rojo en en sus controles de niño sano. Y pues bueno, ante la sospecha hay que remitirlo para una exploración oftalmológica completa en la cual se evalúa la agudeza visual, porque como ya platicamos, según las distintas formas, no todas van a requerir cirugías, unas sí se ven muy afectadas, en otras no. Evaluamos párpados y anejos precisamente para descartar obstrucción de la vía lagrimal o algo que nos pueda predisponer a infección, como en este caso. Valoramos otras alteraciones de la parte anterior del ojo, de la parte posterior, mediante el segmento anterior y el fondo de ojo, la presión intraocular, porque también son niños que una vez se operen van a tener que estar con tratamiento de esteroides al menos durante un mes. Hacemos ultrasonido ocular y cálculo de lentes según la edad en la que se opere el paciente.
Recordemos que no todas requieren cirugía. Los criterios para esto es una catarata visualmente significativa, es decir, si es un niño mayor y la visión está por debajo de 20/40 o según el comportamiento visual y ocupa los 3 milímetros centrales, esto ya es un criterio para cirugía. Cuando son congénitas y es unilateral, lo ideal es operar antes de las 6 semanas. Cuando son bilaterales, lo ideal es operarlas antes de las 8. En caso de ser un niño prematuro, se recomienda esperar hasta las 40. Si la catarata es bilateral, la cirugía se difiere una semana. Se opera hoy ojo derecho y una semana más tarde ojo izquierdo o viceversa. Cuando se tratan de niños muy inestables, que por ejemplo ocurre mucho cuando hay síndromes, que puede haber otras alteraciones sistémicas como cardiopatías, otras cosas, podemos valorar incluso la cirugía en un mismo tiempo quirúrgico. Normalmente nos gusta diferir por el riesgo de infección, que si llega a haber una infección sería devastador tener un endoftalmitis, por ejemplo, en ambos ojos respecto a uno. Y el implante de lente intraocular varía, pero nosotros en general por debajo de un año no solemos hacerlo en el mismo momento quirúrgico, sino esperar más adelante. Y bueno, que es importante que sepan que siempre les decimos a los padres que de lo más sencillo es el procedimiento quirúrgico, pero lo pesado viene después con la rehabilitación visual. Estos chiquitos, acuérdense que le estamos quitando su cristalino, que es este lente intraocular que tenemos natural, que además acomoda, nos permite ver de lejos y altera su forma para poder enfocar y ver de cerca. A estos chiquitos se les está quitando, por lo cual, si no se deja un lente intraocular, hay que corregir este, con gafas o lentes de contacto. Aquí podemos ver esta fotografía, estos lentes que son unos lentes con mucho aumento porque el cristalino normalmente tiene 23 dioptrías, entonces al quitarlo, pues el ojo necesita esas dioptrías que lo tiene que tener en un lente de contacto o en un lente de armazón para poder ver bien. Generalmente los niños pequeños les damos un poquito más para que puedan ver de cerca, que así es su mundo. Conforme van creciendo, vamos haciendo correcciones. Si en algún momento se tiene que colocar un lente intraocular, si no es en el momento de la cirugía y se hace un implante secundario, siempre se calcula ese lente, estimando que el niño va a crecer y que la graduación que tiene en ese momento es más tarde. Los primeros 2 años de vida crece muy rápido el ojo. Hay muchos cambios en la refracción importantes, por lo que solemos esperar a que pase ese periodo antes de valorar implantar, siempre y cuando tengamos un buen apego al uso de lentes de contacto o a los lentes, porque si no, no va a haber una buena rehabilitación. Obviamente, ya si son niños eh, más grandes, los lentes, podemos utilizar algún lente bifocal que tenga la adición para que puedan ver de cerca. Siempre tenemos que estar pendientes si es sobre todo catarata unilateral, el tratamiento para la ambliopía y el estrabismo. Se ha visto que hay menos riesgo de desarrollar estrabismo en los niños que se operan de cataratas unilaterales antes de las 6 semanas. Y aún así, quienes desarrollan estrabismo y se operan, el pronóstico para la cirugía de estrabismo es pobre, o sea, solo un 30% quedan bien alineados. Entonces, bueno, es algo que también debemos de advertir a los papás. Y siempre también tenemos que vigilar el riesgo de glaucoma porque más o menos es un 22% para 10 años. ¿Qué pasó con esta pacientita? Se realizó el ultrasonido, confirmó que era una catarata primero y que la retina estaba bien. Se hizo un sondeo de las vías lagrimales, se operó, se hizo una lensectomía más vitrectomía anterior, no se puso lente intraocular por la edad, pero actualmente se encuentra con rehabilitación y parche. Y actualmente tiene un reflejo rojo, presenta un comportamiento visual de un ciclo por centímetro respecto a 8, es decir, si hay una ambliopía, pero está en tratamiento con parches. Continúa una endotropia medio intermitente, pero bueno, estamos actualmente pendientes del implante lente intraocular, que de momento tiene muy buen apego al lente de contacto y al parche, entonces lo estamos difiriendo un poquito más. Y tenemos pendiente evaluar la cirugía de estrabismo. Voy a dar un poquito más rápido por cuestión de tiempo. Este caso también se trata de una desviación ocular con ausencia de reflejo rojo en un masculino de 11 meses de vida que ningún antecedente relevante lo traen porque notaron los padres una exotropia intermitente, una semana de evolución. Igual, rechazo completo a la oclusión del ojo izquierdo, no nos fija ni nos sigue con su ojo derecho, el reflejo rojo es ausente. El segmento anterior, detrás del cristalino, se ve una mancha blanca, es decir, una leucocoria y una exotropia derecha. Repasamos nuestra mnemotecnia de PREDICT.
En el fondo de ojo veíamos una lesión a nivel de la retina que crecía hacia adentro del globo ocular y que no nos permitía ver detalles. Se pide un ultrasonido para evaluar esa lesión de retina y reporta que es sólida con bordes irregulares y calcificación interna, sin aparente extensión extraocular, con lo cual se diagnostica de retinoblastoma. Pero bueno, no me voy a poner a hablar del retinoblastoma porque en la última sesión les van a dar toda una cátedra respecto a este tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia. Solamente les quiero recordar que en el recién nacido, aunque pueda haber una endotropia o una exotropia, después de los 3 meses de edad ya no sería normal. Y que siempre que tengan una exotropia vean el reflejo rojo, porque si el reflejo rojo está ausente, es motivo de derivarlo urgentemente. Ya por último, creo que me tardó 2 minutos, un último caso, está muy cortito, se trata de una lesión quística, lágrima y secreción ocular desde el nacimiento. Es una bebita de 4 meses, sin antecedentes que la traen porque había tenido lagrimeo, secreción y un quiste en la región nasal, pero en los últimos días empezó con edema y eritema de la región palpebral de ese ojo. Su agudeza visual solamente presentaba lo que ya comentamos, un quiste a nivel del saco lagrimal con edema, eritema, palpebral. El resto, tanto la conjuntiva, la córnea, los movimientos, el fondo de ojo, la presión intraocular, la refracción, el comportamiento visual, todo estaba perfecto. Y bueno, ¿qué causas tenemos de ojo de lagrimeo? Puede ser un exceso en la producción o una falta de drenaje. En el exceso de producción, pues las rinitis alérgicas, enfermedades respiratorias, el epiblefrón, que es cuando el párpado esté vertido y está rozando constantemente las pestañas, un cuerpo extraño, conjuntivitis o glaucoma. Y la falla en el drenaje, pues la obstrucción de la vía lagrimal, malposiciones del punto lagrimal, a veces vienen con agenesia el punto lagrimal o anormalidades de la. Esta pacientita tenía un dacriocele, que es un quiste que está al nacimiento a nivel del saco lagrimal. Es un quiste de retención en el saco lagrimal que acumula el líquido amniótico y moco secretado por las células caliciformes, del saco lagrimal. Se localiza siempre debajo del tendón cantal, o sea, del ojo hacia abajo. Si está en otra localización, tenemos que pensar en otro tipo de lesiones como encefalocele. Inicialmente es estéril, pero puede sobreinfectarse, como en este caso, dándonos una dacriocistitis y si se extiende a los tejidos preoculares, pues una celulitis. En este caso, una celulitis preseptal leve. La paciente estaba febril, con buen estado general. El tratamiento del dacriocele es masaje, antibiótico tópico profiláctico y si no se resuelve en las primeras semanas, se debe hacer una marsupialización de este quiste por vía endonasal. Ya después se valora si además se debe hacer un sondeo de la vía lagrimal. Y si hay sobreinfección, como en este caso, se debe dar antibiótico sistémico. En este caso, se inició tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico a dosis de 90 miligramos kilo días, y con un seguimiento estrecho a las 12 horas. Se habló de nuevo con los padres para ver cuál era la evolución, que era favorable, seguía sin fiebre, buen estado general, respondiendo al tratamiento. Y esta es la fotografía a las 24 horas. Y bueno, ya para terminar, las perlas de esta plática, pues bueno, detectar factores de riesgo. Aquí es muy importante antecedentes heredofamiliares de retinoblastoma o de catarata, glaucoma congénito, tenerlos, aunque muchas veces son esporádicos, sí es importante conocer estos riesgos. Recuerden que actualmente ya tenemos lo del tamiz visual neonatal, pero esto no nos podemos relajar nunca, desafortunadamente, porque así como si una mujer va y se hace su mamografía y sale normal, no significa que al otro año va a volver a salir normal. Esto es lo mismo, a lo largo del desarrollo visual pueden ir apareciendo cuestiones por las cuales los niños tienen que estar en constante tamizajes visuales. Recuerda que el estrabismo no es normal después de los 3 meses de vida y si hay ausencia del reflejo rojo, remitirlos urgentes y que ante la sospecha es mejor remitir. A veces pareciera que no hay suficientes oftalmólogos pediatras. Yo quisiera creer que sí, quizás algunos están muy saturados, pero cualquier oftalmólogo, pediatra, incluso cualquier oftalmólogo va a poder diagnosticar y dirigir a estos pacientes de forma oportuna. Por ejemplo, ahora estamos de congreso, pero si hubiera algo, estoy segura que oftalmólogos del equipo podían comentarnos el caso. Entonces, ante la sospecha, no duden
en remitirlos, en acercarse a nosotros, ya sea que si ustedes le dicen a la secretaria, no, pues es que es un estrabismo que urge que vean por esto, les van a dar lugar, nos pueden hablar directamente. Igualmente, recuerden también para sus pacientes que puedan estar en instituciones, que tenemos la Fundación del TEC, el CAM, donde atendemos a pacientes de escasos recursos y pues el objetivo es darles una atención oportuna para mejorarles el pronóstico a estos chiquitos. Y muchas gracias, ahí tienen mi correo para cualquier duda. Muchas gracias, doctora, por esta sesión tan Excelente. amplia, pero a la vez con las perlas, como precisamente nos dijiste al final. Rápidamente, en los últimos minutitos, unas preguntas de nuestros asistentes. Uno de ellos nos comenta si hay alguna forma de prevenir el daño a la conjuntiva en estos tiempos de contaminación ambiental. Podemos estar con el uso de lágrimas artificiales constantemente. Y en este caso, pasando como ligando una segunda pregunta, ¿hay algún tipo de lágrima artificial que sea mejor que otra? ¿Carboxil, metilcelulosa, hialuronato de sodio? ¿O qué nos podrías decir en este tema? Sí, definitivamente el uso de lágrimas artificiales nos va a ayudar a limpiar el ojo, a lavar las partículas que puedan estar suspendidas en el aire, que estén en contacto con nuestros ojos y de esta forma estarlas eliminando, así como además de lubricar, hidratar. O sea, es algo similar a lo que recomiendan los otorrinos de los lavados nasales, pues igual las lágrimas. Este, mm, cuando es un paciente sano que no tiene una patología propiamente ocular, cualquier lágrima artificial es buena. Siempre se recomienda de preferencia sin conservantes, eh, porque a veces los conservantes también pueden inducir, cuando se empiezan a usar ya de forma crónica, pueden inducir ciertas alteraciones a nivel de la conjuntiva. A mí, en lo personal, para niños me gusta mucho utilizar el hialuronato de sodio en cualquiera de sus presentaciones. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es: ¿qué tan frecuente es el glaucoma provocado por uso de esteroides? Es poco frecuente, no tengo aquí la cifra, pero sí, sí lo vemos. Entonces, una cosa es el paciente corticorrespondedor, es decir, un paciente que tiene más de 2 semanas con uso intensivo de esteroides en el cual la presión intraocular está elevada, pero ya otra cosa es el daño, o sea, para que haya un daño glaucomatoso, es decir, que ya hubo una pérdida de la fibra de capas nerviosas o un defecto en campo visual, ya se requiere ser muy crónico. Entonces, en niños yo podría decir que más bien vemos niños corticorrespondedores, así un caso severo no hay, pero por eso siempre desde la Escuela de Medicina, como oftalmólogos, les recomendamos que tengan mucho cuidado con el uso de los esteroides oculares o tópicos, incluso a nivel nasal. O sea, tampoco son lágrimas artificiales, ¿verdad? De que me ha tocado que amigos que tienen, no sé, conjuntivitis, orzuelos, no, es que el dentista me dijo que me pusiera Tobradex. O sea, yo no me meto en los tratamientos de los odontólogos, no veo por qué, dejar un esteroide sin supervisión oftalmológica no me parece correcto. Yo siempre les digo que para orzuelos, ok, pero sobre todo cuando van a ser de formas crónicas, sí tenemos que tener una vigilancia estrecha. Sí, claro. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de screening visual.